¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguirnos en estas conversaciones. Como ya lo hemos platicado en otras charlas, nos encontramos todavía en la ciudad de Buenos Aires, en donde hemos realizado una gira y justo para tener oportunidad de hablar con amigos, aliados de hace mucho de la Cámara y que representan sectores o actividades interesantes para la relación bilateral. Y por eso nos parece que es útil que acerquemos las experiencias y las recomendaciones que ellos nos puedan compartir. El día de hoy nuevamente estamos muy contentos porque nos recibe un amigo de la Cámara desde hace muchos años, que tiene una relación ya también de muchos años con México, Eduardo Rastrelli. Eduardo Rastrelli es director general de ADEFA, que es la Asociación de Fábricas Automotrices en Argentina. Y bueno, nos interesaba mucho platicar con Eduardo porque además de representar uno de los sectores más importantes para la relación entre México y Argentina, fuiste director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana, que es justamente la cámara hermana o la cámara espejo de la cámara nuestra, que es la mexicano-argentina. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Estamos ahora en las instalaciones de ADEFA y nos interesa mucho. Creo que podríamos empezar esta charla, que además va a ser muy cortita, muy dinámica y que yo te voy a estar interrumpiendo en todo momento. Nos gustaría que nos platicaras qué es ADEFA, ¿qué representatividad tiene? ¿A qué empresas tiene asociadas? Y cuál es el trabajo principalmente, el objetivo principal y el interés de ADEFA en la industria, ¿no? Bueno, en primer lugar, déjame agradecerte por esta entrevista, darte las bienvenidas como siempre a Buenos Aires, a nuestro país, y también por supuesto a ADEFA en esta ocasión. Efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo, nos une además una amistad y experiencia de trabajo juntos. En cuanto a ADEFA, te agradezco que me subiste de cargo de gerente general a director. Así. Bueno, perdón. Pero yendo a tu pregunta, ADEFA es la Asociación de Fábricas de Automotores, es la cámara que nuclea justamente a las terminales automotrices con actividad industrial en la Argentina, es decir, con producción en la Argentina. Son 13 las terminales automotrices, todas ellas empresas muy conocidas, multinacionales, y el objetivo de la cámara es justamente velar por los intereses de este sector, que es un sector puramente industrial, con vocación industrial, donde además lo que manufactura este sector es muy importante en términos de exportaciones para la Argentina, de manufactura de origen industrial. Digamos, tenemos un compromiso no solamente con el sector, sino también con la actividad industrial de Argentina. Perfecto, Eduardo. Y a manera de que también podamos entender en México la importancia de la industria, me gustaría, si me puedes platicar, ¿cuál ha sido la evolución en los últimos años del sector automotriz en Argentina? ¿Qué importancia tiene obviamente para la economía de Argentina? ¿Y cuál es la situación actual de la industria? Que no sé si te esté haciendo las grandes preguntas, pero... Pero está muy bien el orden que los planteas. A ver, el sector automotor en la Argentina tiene una gran tradición. Solamente algunos datos anecdóticos: la segunda fábrica de Ford fuera de los Estados Unidos fue en Argentina. Es decir, tenemos una tradición de industria automotriz de más de 50 años en la Argentina, y fuerte, o sea, en forma importante. A su vez tenemos una red de autopartistas que acompañan a las terminales que están radicadas en Argentina. Tenemos una complementariedad industrial con Brasil. Es una industria claramente orientada hacia la exportación, y para la Argentina representa más de 200.000 empleos en forma directa. Ese número hay que multiplicarlo por 4 luego en lo que es el multiplicador, de manera indirecta. Representamos el 35% de las manufacturas de origen industrial que se exportan, con lo cual el sector, en términos de vehículos, tiene un saldo de superavitario.
Ustedes solo asocian a las armadoras, ¿no? Exactamente. Hay otra asociación que representa a las autopartistas. Claro, esa es AFAC, que es una cámara hermana con que tenemos un vínculo permanente y muy bueno, por supuesto. Es la cadena de proveedores, ¿no es cierto? También el sector es muy importante para la Argentina en términos de inversión extranjera directa. En el último trienio recibió más de 5.000 millones de dólares, que se tradujo en varias nuevas inversiones que ya están en curso por varias de las automotrices. Así que claramente, como te decía en un principio, digamos, es un sector muy importante para el país, un sector a su vez que emplea mano de obra intensiva y de alta calidad y de alta capacitación. Y un detalle no menor también es que tanto todo lo que es la cadena de valor, es decir, las terminales, las autopartistas, el sector gremial, es decir, los trabajadores, la verdad que tenemos una muy buena relación, un entendimiento de hacia dónde tiene que ir la industria, y eso es muy importante. Ok. ¿Y qué nos puedes platicar sobre la relación con México, el comercio que ha tenido de manera bilateral y sobre todo cómo ha evolucionado esta relación y cuál es la situación actual? Que entendemos que se acaba de firmar un acuerdo que básicamente quedó como en las condiciones que teníamos anteriormente, se amplió un poquito más, pero desde ese punto de vista y desde la relación que tú has tenido con México desde hace muchos años, ¿qué nos puedes platicar de cómo estamos, cómo ha evolucionado y qué se puede esperar al corto y mediano plazo? Yo creo que la última renegociación, que fue hace muy poquito, del acuerdo que lo extiende por 3 años, creo que fue un acuerdo muy interesante en los siguientes términos. Primero, en el convencimiento de que ambas partes manifestaron la voluntad de continuar con el acuerdo, es decir, no tirar por la borda todos los esfuerzos del camino recorrido y continuar mirando hacia futuro. Eso me parece muy importante. Y otro aspecto que también me parece súper interesante es que también, digamos, hubo un entendimiento mutuo, no solamente del contexto local, del contexto internacional, sino también de las todavía grandes asimetrías que hay entre la industria argentina y la industria mexicana. Claro. Son realidades, en definitiva. La producción mexicana va a estar alcanzando los 3.8 millones de unidades versus 580.000 que aspiramos cumplir como meta para el 2022, y también en términos de mercado, Argentina tiene un mercado esperado interno de 400.000 unidades para este año, y ustedes están en 1.2 millones, de unidades, es decir, 3 veces más. Es decir, hay una realidad de proporciones más que evidentes, que verdaderamente lo que hemos observado en estas negociaciones es que hubo también ese entendimiento, ¿no? Y que, Argentina también es evidente que está haciendo grandes esfuerzos, grandes compromisos para aumentar la producción, y eso se está viendo ya hace 2 años, para aumentar las exportaciones. Solamente para darte un dato, este año apuntamos a producir un 34% más que el año pasado, como te decía, alcanzar las 580.000 unidades. En lo que es exportación, aumentarlas en un 38%, pasando de 259.000 unidades a 360.000 unidades. Y el mercado interno quizás no va a tener un crecimiento tan interesante como lo es en expo y producción, pero en definitiva, digamos, crecer en producción y exportación es crecer en localización de autopartes, en más trabajo, más inversiones. Sí, se están haciendo realmente esfuerzos muy interesantes, denodados esfuerzos realmente, con acompañamiento, insisto, ¿no? de los trabajadores, también con el acompañamiento del gobierno en este sentido. Y México creo que también lo ha entendido. Por eso digo que es una renovación quizás diferente a las anteriores en la forma en que hubo ese entendimiento político de la situación de cada uno de los países. México también viene de una renovación de un Telecam, con lo cual también sabemos que en términos de integración y de alcanzar determinados índices de contenido para un comercio más libre, digamos, no era el momento tampoco para México, con lo cual creo que fue un acuerdo, digamos, de entendimiento mutuo. Por eso decía al principio, rescato esto de la voluntad de ambos países de continuar con una relación y no darla por finalizada. Perfecto. Oye, y escuchaba, justo preparándome para esta entrevista, algunas entrevistas que has tenido donde hablabas sobre hacia dónde va la industria automotriz en términos de tecnología, ¿no? Que eso también es muy, muy interesante. Nosotros sabemos que en ese sector de la tecnología entre México y Argentina hay encontraron una buena fórmula
para que la innovación y la tecnología de Argentina pueda aprovechar o pueda acercarse al mercado local de México y el de Estados Unidos. Y creo que en el sector automotriz, pues estos cambios se vislumbran unos cambios interesantes en cuanto a la integración de nuevas proveedurías y un montón de cosas que tú puedes vivir estando en un automóvil, ¿no? La conexión y todo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre la especialización de esta mano de obra en México, en Argentina? ¿Cómo se ha integrado? ¿Cómo lo ves a nivel competitivo? ¿Ves tú algo interesante en ese sentido? Sí, definitivamente sí, por varias razones. Primero, como contexto general, lo que vos decís, y esto no lo digo yo, lo dicen expertos realmente, lo han dicho CEOs de compañías, estamos frente al cambio disruptivo más grande de la industria de los últimos 100 años, la industria automotriz, con lo cual, digamos, hay que tomarlo en esas proporciones. Es un cambio acompañado también un cambio de matriz energética, cambio de motorizaciones, claro. No solamente desde el punto de vista de la ingeniería, sino también de las necesidades y percepciones de un vehículo respecto de los consumidores, digamos. Son muchos los cambios. Pero básicamente existe un consenso en casi toda la industria, o en toda la industria te diría, respecto de que los vehículos van hacia la electrificación, ¿sí? Ahora vamos a ver los pasos intermedios, ¿no? Que también van hacia vehículos cada vez más conectados claro. Con su entorno, a través de lo que decíamos, la conectividad que permite, digamos, el internet, ¿sí? A través de redes sociales, telemetría, que es otro de los grandes campos que van a explotar, yo creo, en términos de provisión de servicios. Y lo otro que faltaba es que los vehículos autónomos, ¿no? Es decir, claro. Electrificación, por otro lado la conectividad, una computadora con ruedas, dicen más de uno, y el otro es el vehículo autónomo, así que permite conducirse sin necesidad de la operación del conductor. Eso es hacia donde vamos, ¿sí? Por supuesto en diferentes tiempos, ¿sí? Básicamente porque es tecnología nueva, tecnología que todavía está a prueba en muchos países, que se va desarrollando cada vez más, los costos todavía no están del todo amortizados, claro. Sino por el contrario, eso lleva mucho tiempo. Hay países donde van a convivir durante mucho tiempo la combustión interna con el vehículo eléctrico o electrificado. Es decir, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero el cambio ya está en pleno movimiento, la transformación ya empezó, digamos, el tren ya partió, ¿no? Entonces, desde Argentina, desde ADEFA, para serte más específico, hemos encarado el tema hace ya 4 años, con un primer estudio que denominamos Visión ADEFA 2030, que justamente nos brindó todas estas conclusiones que yo te brindaba hacia dónde va el auto, la industria, ¿no? Y los consumidores, ¿no? Los hábitos de los consumidores. Que ya, por ejemplo, es interesante también el punto, porque los consumidores ya, especialmente los jóvenes, los millennials, no tienen interés en la posesión del vehículo, sino de que el auto le brinde determinadas experiencias, ¿sí? Por eso evolucionó tanto en los últimos 2, 3, 4, 5 años el car sharing, las modalidades de uso compartido. Eso impacta totalmente la industria, ¿no? Claro que sí, por supuesto, por supuesto que sí. Así que, digamos, desde ADEFA ya hemos hecho este relevamiento y lo hemos puesto en práctica. ¿Por qué? Porque un poco ahora el trabajo que estamos haciendo, y creo que está sucediendo en todo el mundo y me consta que está sucediendo en Latinoamérica, es que toda esta visión, para que sea realmente un hecho de acá al 2030, al 2040, al 2050, sumado ello a los compromisos ambientales, que hay que claro. También de neutralidad de carbono para el 2050, lo cierto es que para todo ello hay que llevar a cabo políticas públicas. Digamos, se necesitan nuevas normas que puedan regular, ¿sí? Puedan incentivar justamente esta transición, potenciarla, no solamente desde lo industrial, ¿sí? Que es muy importante, sino también para el usuario. Y ahí es donde estamos trabajando muy intensamente en una ley de promoción de inversiones, ¿sí? Que la trabajó justamente la cadena de valor, y el gobierno también, que está hoy en el Congreso para su tratamiento en comisiones parlamentarias. Hay también una ley de movilidad sustentable, la cual también hemos de alguna manera participado en su redacción, que también está en el Congreso, y eso va a ser, primero, va a asegurar un escenario fértil para inversiones, en primer lugar, la ley de promoción de inversiones,
de acá hacia el 2030. Y por otro lado, la ley de movilidad va a generar un marco regulatorio básico y una primera discusión en la Argentina, ¿sí?, sobre hacia dónde va, digamos, esta transformación, ¿no? Y empezar a poner los primeros mojones en el camino. Con lo cual, digamos, súper interesante, y la verdad que en este sentido, tanto ADEFA, las terminales, toda la cadena de valor, el SMATA, que es el gremio nuclear, todos hemos trabajado par y paso para llevar propuestas y creo que realmente vamos a tener buenos resultados en el corto plazo. Yendo a tu pregunta, respecto de más específica, digamos, desde lo industrial, claramente también va a implicar un cambio en la cadena de proveedores, algunos proveedores que van a tener que actualizarse, claro. Hay determinados productos que con el tiempo lamentablemente van a ser historia, ¿no? Y ahí, bueno, estamos trabajando con los proveedores también para trabajar en esta actualización, ¿no? Y que ellos sepan la acción de malas tendencias, localizar partes, que eso es otro de los grandes objetivos que hay que tener, ¿no? Digamos, que tenga también un valor agregado argentino o regional, claro. Por lo menos la autoparte. Con lo cual allí tenemos un campo de trabajo fantástico. Y en Argentina, además, te comento, digamos, el perfil exportador de Argentina también se está focalizando en el segmento de pickups, principalmente. No todos los vehículos, pero hay una marcada especialización en pickups. Entonces, entendemos que en el corto, mediano plazo podríamos estar empezando a ver unas primeras versiones híbridas de este tipo de vehículos hechos en Argentina. Muy bien. Ejemplo, digamos, qué perfecto de esto que te estoy diciendo, ¿no? De cómo, claro, hacia dónde va y lo que está en curso. Ok, yo lo que he visto en Argentina con algunas industrias es la relación que tiene sectores privados con universidades y el desarrollo de talentos. En ese caso, o cómo ustedes trabajan, si tienen esa relación y ese objetivo o programa ya. Sí, definitivamente. Hay algunos que directamente las tienen las terminales, caso de Volkswagen, con el centro Ferdinand Porsche, digamos, con la Universidad Nacional Tecnológica. Sí, por supuesto, es necesario, no solamente con universidades en forma directa, sino también en forma directa a través de la red del CONICET, ¿sí? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo cual sí, claramente es el canal justamente para ir formando cuadros, ayudando a los autopartistas en la transformación, ¿sí? Técnica, con lo cual sí, absolutamente, es muy intenso el trabajo que hay en ese sentido, de I+D y también de readecuaciones, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Nos has dado como un panorama general para entender en unos minutos cómo es la industria y cómo es la relación con México. Y me gustaría, aprovechando tu experiencia en la Cámara y que seguramente acá también tienes relación con mexicanos, nos gustaría, y siempre terminamos con esta pregunta, ¿cómo ha sido tu relación cuando has trabajado con mexicanos? ¿Qué es lo que has percibido como un área de oportunidad o qué podemos aprender de esa relación o qué pueden aprender los argentinos de los mexicanos y los mexicanos de los argentinos? Y si has tenido algún reto importante cuando hablas con un mexicano. Voy a tratar de ser objetivo, porque claro, sabes que tengo un cariño muy importante por México y la verdad que siempre ha sido un placer trabajar, pero tratando, insisto, de ser lo más objetivo posible. A ver, México es un país que los argentinos que no lo conocen, y me refiero al México comercial, al México industrial, es una oportunidad que hay que darse. Digo, el pulso económico e industrial de México es vertiginoso y a los que nos gusta eso es apasionante. Con lo cual, digamos, en una primera instancia lo que me ha sorprendido eso, me ha sorprendido también muy gratamente el nivel de los profesionales mexicanos, el nivel de capacitación que hay en México. También ha sido fantástico. Y después, bueno, hacer negocios con México, como con cualquier otro país, digamos, requiere también conocer la cultura. Lo trabajamos mucho cuando estaba en la Cámara, ¿no? Digo, conocer la cultura, conocer cuáles son los tiempos también del mexicano, cuál es su literalidad con algunas cuestiones que nosotros quizás no lo manejamos de la misma manera, pero eso, bueno, requiere experiencia, horas de vuelo, como quien dice, ¿no? Y asesorarse, por supuesto, ¿no? Pero para mí es súper interesante. Yo creo que son dos países con un recurso humano fantástico,
recursos industriales también. Y de hecho, si te fijas en la relación Argentina-México, para mí el rasgo más importante y más distintivo es que es una relación de grandes inversiones, claro, en el sentido recíproco, ¿no? Desde la industria siderúrgica, la industria de los laboratorios, metalmecánica, software. Eso te da a las claras bebidas, te da cadenas retail y me voy acordando, ¿no? Digo, claro. Pero eso te da la pauta de que efectivamente desde ambos países se visualizan potencialidades. Nadie invierte en otro país por amor simplemente al país. Y eso te demuestra, digamos, justamente las potencialidades que tiene un país y el entendimiento que hay para poder llevar a cabo eso. Y eso tiene que ver con los recursos humanos que hay en un lado y de otro. Sí, porque en realidad todas estas empresas que tienen inversiones de muchos años y siguen estando en los dos lados, ¿no? Y entonces, creciendo. Claro. Y no están ahí nada más perdiendo dinero, ¿verdad? Seguramente. Tal cual. Pues muy bien, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que esta charla ha sido muy educativa y muy positiva, así que agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de ADEFA. Seguramente vamos a estar platicando en muchas conversaciones más. Voy a tener que regresar constantemente a Buenos Aires para estar platicando constantemente, así que te agradezco mucho. Vamos a poner los datos de ADEFA acá abajo para que los interesados en conocer más lo que hacen y lo que seguirán haciendo seguramente lo puedan consultar. Muchísimas gracias nuevamente, y a todos ustedes que nos siguen, que han seguido esta conversación hasta ahora, les agradezco mucho. Mi nombre es Laura Trejo, yo soy gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina. El día de hoy estuvimos con Eduardo Rastrelli, gerente general de ADEFA y anteriormente director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana, a quien agradecemos que nos haya abierto las puertas y estamos a sus órdenes. Por favor, síganos en nuestra siguiente conversación. Muchas gracias.